aquí lo que tenemos es la catedral. Y bueno, es una catedral gótica, no me voy a meter mucho en el rollo más técnico, solamente os diré que es del siglo XIII y se sigue construyendo hasta el siglo XV. Responde a un modelo que se llamaba modelo francés, que en principio debería tener una fachada en H, pero veis que le falta una columna, o sea, una torre. Eso no se sabe muy bien, hay distintas hipótesis de por qué no se hizo, ¿no? En principio debería tener una I y otra y luego ya. Bueno, lo que sí que me gustaría es un poco comentaros qué considero yo que podía ser para la época, porque nosotros ahora hemos perdido quizás la sensibilidad, qué es una catedral gótica, qué es una gran catedral. Y a mí me gusta siempre en este sentido hablar de que estamos ante un elemento que nos genera una experiencia sensorial completa. Nosotros ahora estamos acostumbrados a trabajar con el joystick, ¿no? Ponemos ahí con el joystick, jugamos a la PlayStation y vemos cosas en 3D. Nos vamos a Kinépolis y nos lo pasamos genial, ¿no? Pero eso, que nosotros lo tenemos ahora y que tenemos ya la sensibilidad habituada a eso, y ahora vamos a una catedral y tampoco nos sorprende demasiado, en la época no lo teníamos. En la época lo que teníamos aquí era que alguien venía del campo y para ellos esto era un parque temático. O sea, ellos se metían aquí y flipaban. Flipaban porque además, os digo, es una experiencia sensorial completa, afecta a los 5 sentidos. Cuando vosotros entráis en una catedral vais a tener todos los sentidos activos. Vosotros entráis y bueno, evidentemente ya solamente nada más entrar estamos trabajando la vista. Estamos trabajando sobre todo en una catedral gótica, estamos trabajando con el juego de la luz. La catedral gótica además trabaja elevándose. Es como un armazón, como un gran animal, ¿no? Como si fuera la osamenta, con todas esas estructuras que tiene, que son como los nervios y el esqueleto. Siempre tiende a ir hacia lo alto, ¿no? Tiende a subir, a crear que la piedra como si fuera ligera, y lo que busca es tener muchas ventanas, ¿no? Muchos vanos por los que atraviese la luz. La luz es la expresión de Dios, ¿no? Que se está manifestando, trata de llenar todo ese espacio con esa luz, ¿no? Trata de manifestar. Entonces ahí tenemos ya el primer sentido activo. Pues tenemos por supuesto el tacto, basta tocar la piedra, ¿no? Para saber efectivamente que ya estamos ante algo que va a permanecer por encima de nosotros, como es la piedra, ¿no? Es una señal de eternidad. Y la propia idea de la piedra nos está hablando de que Dios es eterno. Esto es algo muy habitual dentro de lo que son, por ejemplo, los pueblos antiguos, ¿no? Hay muchos pueblos, sobre todo en Oriente, que trabajan con lo que se llama el betilo, que son unos monolitos, donde se supone que dentro de la piedra reside, son el receptáculo del Dios, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, pues en Petra, bueno, en toda la zona un poco de Oriente Medio. Aquí tendríamos lo mismo, la piedra es un símbolo de eternidad. La piedra también, en determinadas lecturas teológicas, cada uno de los sillares que tenéis ahí representa a cada uno de los fieles que forman la iglesia. Pero la iglesia física, es decir, cada uno de los creyentes, cada uno de esos sillares serían los fieles que hacen iglesia. Son ladrillos, ¿no? En este caso sillares, que van creando la iglesia. Ahí tendríamos el tacto. Tenemos también el oído. Cuando vosotros entréis en una iglesia, sobre todo si la iglesia está en ceremonia, pues hay un coro, hay una música, ¿no? Está estimulando el oído. Estáis entrando ya también y estáis entrando en un concepto importante que es el concepto de armonía. Dios es armonía, el cosmos es armonía. Por lo tanto, está transmitiendo a través de la música esa idea. Luego también tenéis lo que sería, os comentaba, el tacto, y luego también tenéis, por ejemplo, lo que es el gusto. Lo tenéis también cuando estáis haciendo la comunión, cuando comulgáis. En ese sentido, vosotros enseguida entráis y cuando estáis en la misa, estáis comulgando y en cierta medida entréis también en armonía con la iglesia, porque, bueno, ahí os lo he puesto un poco, que se vea más o menos en una de las láminas, en la segunda. Si os fijáis, una de las formas típicas de la iglesia es este hombre, que bueno, este es un poco más posterior, porque ya entramos en el Renacimiento, pero bueno. Este primero que tenéis aquí, este, representa lo que es siempre la planta más típica, que es la planta de cruz latina. ¿Vale? Esta de aquí. Entonces, siempre que veis una iglesia, trabajáis con la idea es que tenemos un hombre que es un crucificado. La idea es un crucificado. Dentro de lo que es esta planta, aquí también tenemos, aunque no lo parezca, aunque aquí la planta adopta un poco una perspectiva un poquito más basilical, lo que tenemos también es una cruz. Lo que pasa que lo que son los brazos de la cruz se han ampliado y se han convertido en naves, pero realmente tenemos una cruz. Tenemos el crucero y una cruz. Bueno, nosotros cuando estamos comulgando, donde está más o menos la boca del individuo es donde está el altar. Y nosotros cuando hacemos la comunión, ¿no? Cuando entramos en la Eucaristía, lo que hacemos es comulgar en ese punto, ¿no? Que es, ya digo, a la vez representa un poco la boca del crucificado. Esto es muy importante porque si os dais cuenta también hay una cosa muy curiosa que ocurre en el cristianismo, y que es lo que podríamos llamar una especie de canibalismo simbólico. Nosotros nos estamos comiendo a Dios.
Entonces es un acto de canibalismo. Realmente nosotros estamos haciendo una ingesta del dios, que es algo muy corriente que ocurría ya en los ritos paganos, donde tú comías los alimentos mismos que le dabas a Dios. Entonces tú realmente te comes a Dios. Y de hecho, lo que te dice la doctrina católica, no te lo dice la protestante, pero lo que dice la doctrina católica, es que hay un milagro real, que tú te estás comiendo y te estás bebiendo la sangre y la carne de Cristo, que es lo que se llama el milagro de la transustanciación, que consiste en lo siguiente. Desde el punto de vista del creyente, tú ves que eso es pan y vino, pero realmente se ha transformado en sangre y en carne. Realmente, aunque digamos la apariencia es otra, pero tú realmente te estás comiendo a Dios, eso es así. Y eso es un milagro que se produce cada vez que el sacerdote que está ordenado tiene capacidad para hacer la Eucaristía. Entonces, todo ese tipo de cosas están ocurriendo aquí, ¿no? En este, ya digo que es como una gran escenografía. Hay una cuestión más dentro de esto. Decía que es una experiencia sensorial completa en todos estos 5 sentidos que afectan a la Iglesia, pero además de esto, que sería más bien una especie de manera de sintonizar con el lugar, ¿no? De entrar en él y sintonizar con el lugar, y que nos afecte de esta manera que os estoy comentando, además la Iglesia busca entrar en sintonía con el cosmos. Y lo que busca es que realmente sea una representación del espacio y del tiempo general. ¿Cómo entra en esa sintonía con el cosmos? Bueno, pues también aquí podríamos hacer una lectura que han hecho determinados teólogos, y es que tiene que ver la Iglesia con los 4 elementos que en el mundo antiguo se pensaban que constituían el universo. En la Iglesia tenemos también los 4 elementos. Tenemos la tierra, porque evidentemente, aparte de que está aquí, veis que todo lo que es la piedra ha sido sacada de la tierra. Tenemos, por supuesto, el aire, con lo que os comentaba de toda la luz que va entrando por los diferentes ventanales. Y tenemos también luego el agua, porque tenemos los pilares de agua bendita, tenemos las pilas de agua bendita, ¿no? Que también representarían el agua. Y tenemos el fuego, porque tenemos también todo lo que son las velas, las lucernarios que se utilizan, ¿no? Ahora, se me olvidaba antes también otro de los 5 sentidos, el olfato. Tenéis el incienso, que se consume, ¿vale? O también las velas, pero sobre todo sería el incienso, ¿no? Como se juega todo por el tema de los incensarios y tal. Entonces, lo que os decía, aquí tenemos igual 4 elementos, 5 sentidos, y además es una representación del cosmos, porque a Jesús, a Dios, se le representa siempre como arquitecto, como el arquitecto del universo. Ahí os he puesto también otra representación de una de las imágenes medievales más típicas que hay, que es esta Biblia Moral de París, que es donde tenéis a Jesús, o a Dios, haciendo el universo. ¿Y cómo hace el universo? Lo hace con un compás, y también lo hará con una escuadra. A través del compás y de la escuadra, tú puedes crear cualquier forma geométrica. Y eso van a ser luego los símbolos que se utilizarán en la masonería. La masonería, efectivamente. ¿Vale? Con eso lo que tú estás haciendo es el sumo arquitecto, el gran hacedor, ¿no? Con esos 2 elementos eres capaz de forjar mundos. 3 veces 3. Y entonces, aquí lo tenéis en ese sentido de gran constructor. Bueno, entonces se entiende que si el cosmos está hecho a través de la escuadra y el compás, cuando yo quiero hacer algo, una representación del universo que esté en sintonía también con el cosmos, lo tengo que hacer valiéndome de esos mismos instrumentos. Y es en ese momento cuando surgen las catedrales, tratando de emular la obra de Dios a pequeña escala. Y de esa manera conectamos lo que es el microcosmos con el macrocosmos, dentro de el orden geométrico que ellos entendían que estaba hecho el universo, que hoy es muy distinto, a través de otras historias ya no se piensa igual, ¿no? Pero dentro de lo que era la época, buscaban que se conectaran de esa manera, ¿vale? Entonces sería un poco el panorama así, simbólico, y que es una cosa que os vale para cualquier catedral, ¿no? Hay también otra cosa importante, que es cómo está orientada. Todas las catedrales, todas las iglesias medievales, luego en el Renacimiento esto cambia, en el Barroco cambia, están orientadas siempre de este, o sea, lo que es la parte del altar, el ábside, está orientado siempre hacia donde nace el sol, hacia el este, y a los pies los tenemos hacia donde está el oeste, ¿no? Si os fijáis también, es una cosa curiosa, porque si nosotros tenemos esta planta, el creyente siempre, la entrada principal suele estar aquí, aunque luego puede variar, pero en principio suele estar aquí. Lo que estamos haciendo es avanzar desde la oscuridad, puesto que estamos en el poniente, hacia la luz. Entonces, según vamos caminando, vamos acercándonos desde la oscuridad hacia la luz. Y también estamos avanzando desde lo terrenal, que son los pies, hacia lo más espiritual, que es la cabeza. ¿Vale? O sea, todo ese tránsito es lo que hacemos cuando entramos en una iglesia. O sea, que como veis es muchísimos impactos de información de mucho tipo, muy sutiles, ¿no? Que están concentrados en todo esto que es como una gran caja de resonancia de símbolos, de mensajes de la época. ¿Vale? Más o menos esa sería una idea. Y ya digo que os vale para cualquier iglesia. Ya digo que en el Renacimiento y en el Barroco cambia, pero bueno, sí que más o menos se suele ser fiel durante toda la Edad Media a estas ideas, incluso
En el gótico, digamos que se va refinando, o sea, hay como una serie de ejercicios de teología, ¿no?, que están buscando cuál es la mejor manera de expresar todas estas ideas y poco a poco pues van ensayando hasta que llegan pues a esto que estamos comentando del arco apuntado, ese tipo de cosas. Bueno, pues a ver, esto sería un poco así la primera idea. Estos son aspectos así generales. Ya aspectos más concretos de lo que sería la catedral que tenemos aquí. A ver, aquí hay, como digo, hay un montón de cosas, a ver si no me descuido aquí la chuleta. El posi. Tela. Muchas cosas. Os he contado esto. Vale. Bueno, muchas cosas así curiosas de la catedral. Bueno, primero, las fachadas, las portadas que tenéis. Bueno, son portadas que en principio no tienen, digamos, demasiada novedad dentro de lo que es. Vais a tener lo que es el juicio final y el infierno. Y en el centro lo que tenemos es un milagro que aquí se le da mucha importancia, que es el milagro de San Ildefonso. San Ildefonso es un arzobispo, un obispo de Toledo de época visigoda, es decir, antes de que llegaran los musulmanes. Y en un momento dado a este San Ildefonso se le apareció la Virgen y le dio una casulla, le dio como una capa. Porque de esa manera le hacía como si fuera su subordinado, ¿no? Un signo de distinción. Bueno, pues lo que se está recreando ahí en ese primer frontón central es ese milagro. Tenéis a la Virgen entregando la casulla, que es un aspecto muy precioso. Esa casulla luego desapareció. No se sabe muy bien dónde estuvo. Cuentan que aquí, no sé si habéis oído hablar del Arca de las Reliquias de Oviedo. ¿Suena alguno? Bueno, en Oviedo... No me suena de nada. A mí no me suena de nada. En Oviedo hay un Arca de las Reliquias, un arca muy venerada, con la que lo que era el obispado ovetense quería competir hasta cierto punto con Santiago de Compostela en la Edad Media. Bueno, esto también es muy largo. Ese Arca de las Reliquias tiene muchísimas reliquias, muchísimas reliquias. Si tenéis desde leche de la teta de María, tenéis el báculo de Moisés, tenéis un montón de cosas. Sí, bueno, lo de las reliquias es muy conocido porque sabéis que hay varios prepucios. Hay varios prepucios de Jesús distribuidos por el mundo. Madre mía. De hecho, sí, hay varios. Sabéis que Dios es uno y trino, pero hay más de tres. O sea, ya patina un poco. En ocasiones se comulga. Eso ya es más delicado. Se casó, hay una mística que se llegó a casar usando como anillo el prepucio de Jesús. No, ya le dolió cuando se lo quitaron, a él no le dolía ya. Hay un aspecto más interesante aún. El problema es que, bueno, esto del prepucio es un rollo, pero bueno, os cuento una cosa nada más. Lo del prepucio generó un problema teológico muy grande, porque claro, si Jesús se había resucitado, claro, ¿cómo es posible si resucita en cuerpo y alma que aquí dejara algo? Esto era un follón, sí, es un follón, o sea, es una cosa, pero es un follón. Y cuando en el siglo XVI, en el siglo XVII, creo, hacia el año 1600 y pico, con el desarrollo del telescopio y ese tipo de cosas, detectan en Saturno los anillos de Saturno, hubo un teólogo que dijo que los anillos de Saturno era el prepucio del vuelo. Eso es verdad, escribió un tratado sobre el tema. Era un prepucio elástico. Eran infusiones. Era estelar y elástico. Entonces, bueno, lo de las reliquias es muy peculiar, pero bueno, lo que os decía, el arca este de las reliquias tiene muchísimas reliquias, hay muchas cosas. Lo más conocido, quizás ahora mediáticamente, es el sudario de Oviedo, que a lo mejor os suena. El tema del sudario de Oviedo, una reliquia con la que tratan de comparar con la Sábana Santa de Turín, o que sería un complemento, que está siendo analizada y tal y cual. Bueno, ya digo que eso es muy largo, la han analizado 2 veces con el carbono 14, las 2 veces ha salido que es del siglo VII, pero bueno, aún así hay quien sigue diciendo que, bueno, que es auténtico y tal. Bueno, lo interesante del caso es que ese arca de las reliquias, que os comento de Oviedo, hay una tradición que dicen que el arca de las reliquias se reunieron un montón de reliquias en Tierra Santa, vino por mar hasta la península huyendo de unos ataques persas y va subiendo hasta que reside un tiempo aquí en Toledo y finalmente entran los musulmanes y la suben a Oviedo, o sea, es un poco todo el recorrido acerca de las reliquias. Y hay otro documento que se le da menos publicidad, pero que es el primero y es más auténtico, que dice que realmente ese arca de las reliquias se reunió aquí en Toledo. En un momento dado entienden que los musulmanes están entrando por la península y empiezan a guardar todas las reliquias valiosas de las distintas iglesias que tenemos aquí en Toledo, ¿no? Entonces, realmente no tendría un origen en Tierra Santa, porque además cuando tú analizas luego las distintas reliquias que hay, ves que la mayoría de las reliquias corresponden a mártires y santos hispanos, no a mártires de Tierra Santa, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que en ese arca de las reliquias
apareció, según cuentan, según un inventario, aparece la casulla esta de San Ildefonso. Aparece en una reliquia, un reliquiario así muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Cuando lo abren, se obra un milagro y entonces se extiende la casulla, maravillosa, y luego lo vuelven a guardar y se vuelve y ya desaparece, no se sabe muy bien dónde está. Eso es lo que cuenta. La última pista que hay, la última pista. Hubo un momento en el que en el siglo XVII o así, desde aquí el arzobispado pidieron la casulla a Oviedo para que la trajeran, bueno, una serie de cosas, porque siempre ha habido muchas peleas con el tema de las reliquias. Las reliquias son muy importantes. De hecho, había una práctica en la Edad Media que se llamaba furta sacra, que era dedicarse a robar las reliquias de otras iglesias. Porque de esa manera tú hacías grande la tuya, o sea, es normal. Santiago de Compostela le pasó, porque Santiago de Compostela hubo un problema. Santiago de Compostela sabéis que está el cuerpo completo de Santiago. Sin embargo, Gelmírez se enteró, el Diego Gelmírez, que era el obispo que estaba entonces en el siglo XII, se enteró que había una cabeza de Santiago en otro sitio. Aquello un desajuste. Entonces, hizo lo que pudo para traerse la reliquia. Y al final lo consiguió. Entonces, esto es muy habitual porque las reliquias representan el poder y funcionan también con una idea de acumulación. Es decir, cuanto más reliquias tienes, más poder o más en contacto con lo sobrenatural. Esto es muy importante. Lo tenéis también aquí en el Escorial. En el Escorial tenéis hasta 7.500 reliquias, recopiladas por toda Europa. Pero aparte las tienes hasta instaladas dentro de la propia estructura del edificio. Las tienes colocadas como para rayos. Las bolas del este colocaron reliquias para que así no hubiera rayos, ¿no?, que afectaran a lo que es la estructura del este. Entonces eso es bastante habitual, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué os decís? Bueno, sí, lo de la casulla de San Ildefonso. Bueno, aquí hay una reliquia también un poco curiosa de esta que os decía, ahora que os cuento lo del furta sacra, el robo de reliquias. Aquí hay una moneda de Judas. Sabéis que a Judas, según el Evangelio, le pagan 30 monedas, creo que eran, 30 monedas. 33 euros. Pesetas. Le pagan 30 monedas y aquí había una moneda, y se supone que había una moneda. Es curioso porque sabéis que a los judíos, aquí como vamos a pasar luego por la judería y todo eso, sí, no estamos muy cansados. Entonces, sabéis que desde el punto de vista del cristianismo, a los judíos se les considera el pueblo deicida, el pueblo que mató a Dios, ¿no?, que mató a Jesús. Y por lo tanto siempre han tenido ese estigma, ¿no?, esa idea de culpa a las espaldas, que es lo que ha hecho que se prodigara sobre ellos un gran antisemitismo, ¿no?, históricamente. Desde época, aquí desde los visigodos ya hay normas que van persiguiendo a los judíos. O sea, aunque ya los romanos los habían marginado, pero aquí seguían cosas. Bueno, entonces, es curioso esto porque, claro, realmente si tú sigues la idea del Evangelio o la idea que un poco divulga la teología, Jesús vino aquí para morir por la humanidad. Por lo tanto, dentro del plan divino estaba el morir. Y los judíos eran el instrumento necesario para que Jesús muriera y se sacrificara. O sea, que eran un elemento necesario dentro del libro. Por lo tanto, no tiene sentido que se les considere deicidas, ¿no? Claro, esto históricamente, si tú eres teólogo y eres creyente, lo puedes aceptar. Si lo analizas desde un punto de vista histórico, hay un método que se llama histórico crítico, que es el que analiza las fuentes de otra manera, interpreta la Biblia de otra forma. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, interpretan el tema de que Judas traicionara a Jesús? Lo interpretan de la siguiente manera, desde un punto de vista histórico, como hipótesis, porque no se puede demostrar. Te lo cuento porque, bueno, me pareció así original. La idea es la siguiente: Jesús era un revolucionario, pero hasta cierto punto era blando, era un tío blando. No quería ir con la espada. Si os dais cuenta, dentro de lo que es el grupo de Jesús, se considera que había gente armada. Si recordáis una escena típica, cuando le van a capturar a Jesús, San Pedro saca la espada y le corta la oreja a un legionario romano. Eso indicaba que había un grupo armado, unos, depende de cómo leas el Evangelio, pero bueno, algunos iban armados. Entonces, dentro de lo que era el judaísmo había un grupo que eran los celotes, que era un grupo realmente armado que luego en determinados momentos va a hacer determinadas revueltas y cosas por el estilo. Entonces se piensa que realmente lo que ocurrió fue lo siguiente: Judas pensaría que Jesús estaba haciendo una labor pero que estaba siendo demasiado blando, y en ese sentido le traicionó, le vendió, porque no estaba dispuesto a asumir el papel de la revolución, ¿no? Esto es una hipótesis que defienden por determinados autores y tal. Si conocéis, por ejemplo, a Antonio Piñero de la Universidad Complutense y tal, bueno, pues es un tío que defiende esta idea. Entonces, bueno, aquí tendríamos una de esas monedas, ¿no? Lo que pasa es que no existe realmente, o sea, él la pidió a una iglesia de un pueblo que estaba por aquí de Toledo, y solamente lo que se ha conservado es el documento mencionando la reliquia, pero realmente no se tiene esa moneda hoy en día. Y luego, a ver, más cosas que os cuento así. Vale, bueno, también aquí tenéis en una capilla, en un altar, tenéis la piedra
donde se supone que se apareció la Virgen cuando le entregó la casulla. Se conserva la tradición y en torno a esa piedra, que también tendría mucha idea con el tema este que os comentaba del ombligo del mundo, porque suele ir asociado siempre una piedra como fundamental, como una especie de huevo, ¿no? Que es el que, a partir del cual gira todo el resto del templo. Bueno, pues se conservaría también aquí esta piedra, que sería como el origen que dio luego pie a todo el edificio. Esa sería otra de las cuestiones. Y luego, bueno, una cosa también así curiosa, tenemos aquí una tumba, una de las capillas más importantes es de Álvaro de Luna, que era un condestable de Castilla, muy importante. Este hombre era una especie como de, ¿cómo digo yo?, una especie como de primer ministro de la época. Y este personaje, en un momento dado, como era bastante duro en el ejercicio de la política que hacía, se enfrentó a él, en su contra se pusieron una serie de nobles. Empezó a haber una serie de leyendas en torno a su persona, diciendo que era nigromante, que manejaba ciencias oscuras y cosas por el estilo. Bueno, el caso es que al final murió y creó aquí en su capilla un autómata. Tenía un autómata que se movía en determinadas fechas del año. Un ingenio mecánico, ¿no? Lo que ocurrió es que mucha gente venía a ver el autómata, cómo funcionaba, porque realmente era muy espectacular para la época, por eso que os he estado contando de lo que era la tecnología. Y con el paso del tiempo, lo que ocurrió fue que al final el arzobispo decidió acabar con el autómata y ya no queda autómata. Pero bueno, un tiempo estuvo aquí y fue un ingenio, yo digo que su época fue bastante interesante. Bueno, y luego ya lo que tenéis aquí son muchas leyendas muy curiosas, algunas las ha hecho Becker, tenéis también aquí que las ha escrito en torno a la catedral. Hay algunas que son más siniestras, otras que son menos siniestras. Hay una, por ejemplo, que se llama la del obispo Acuña, que es un obispo que entró en Toledo cuando la época de los comuneros fue una revuelta que cuando Carlos V o Carlos I de España llega aquí a Castilla, las partes de lo que es la nobleza o las élites locales se levantan en rebelión. Y lo que ocurre en ese momento es que, bueno, pues Carlos V se enfrenta a ellos, bueno, hay una serie de ajusticiamientos y tal de los comuneros, y aquí llega un obispo que está de la parte de los rebeldes, que es este obispo Acuña que os comento, entra por aquí, el pueblo que se ha levantado también está a favor de él, lo mete en la catedral, lo sienta en la cátedra porque quiere nombrarlo arzobispo, él era solamente obispo, lo quiere nombrar arzobispo, y lo que ocurre es que cuando hacen eso el pueblo, aquí se estaba celebrando la misa porque era Viernes Santo. Entonces, cuando Acuña murió, finalmente, muere ajusticiado porque Carlos V coge, apacigua todo lo que es la revolución y mata a todos los que son los líderes, entre ellos Acuña. Se cuenta que aquí, en Semana Santa, por la noche, el Viernes Santo, hay una procesión interna en la cual están muchos de los comuneros y también está este obispo Acuña, que pues hace la procesión y celebra aquí esa misa, un poco penando por esa ofensa que hizo, esa blasfemia de entrar en mitad de la misa en Viernes Santo. Esa es una así de las más curiosas, ¿no? De las más tétricas. Porque además es una procesión de esqueletos el que va llevando al obispo Acuña, ¿no? Alrededor de todas las visitas. Y luego tenemos una leyenda, para que veáis que esto sigue generando leyendas cada 2 por 3. Hay una leyenda que se publica en 1920, por primera vez. Esa leyenda habla de que una persona que se llevaba muy mal con su hijo, entró una noche, había discutido con su hijo, también en Semana Santa había discutido con su hijo, entró en la catedral y vio un confesionario que estaba vacío. Es decir, no había nadie más que él. Se acercó, se metió en el confesionario, salió, y cuando salió, los testigos que luego fueron a declarar en el juicio comentaban que era una persona que estaba muy lívida, que estaba totalmente conmovida, y es que se descubrió que su hijo acaba de morir. Cuando le detuvieron al padre, dijo que había sido que le había confesado el diablo, y que el diablo había sido el que le había dicho que lo mejor que podía hacer con su hijo era matarlo. Y él, bueno, ahí testificó en el juicio y tal. Pero de todas formas, esto ya digo, es una leyenda que se publica en 1920, pero de la que luego no hay tampoco datos de dónde se saca. ¿No? Lo único es lo que os comentaba, cómo se va generando todo ese, cómo esto funciona como un auténtico semillero de leyenda. Luego también tenéis otras de Becker, bueno, de un enamorado que quiso robarle el collar a la Virgen porque se lo había pedido a la novia, y entonces se volvió loco cuando intentó cogerlo y le cogieron a la locura. Bueno, digo que aquí hay muchas cosas más elaboradas, ¿vale? Entonces, hay 2 arzobispos que son bastante interesantes dentro de lo que ha sido Toledo. Tenéis un arzobispo que es el arzobispo Carrillo, que era alquimista. Bueno. ¿El qué? No, perdón, lo de Carrillo. Este arzobispo es un arzobispo además del siglo XV. Este arzobispo es curioso porque las fuentes dicen que era alquimista,
pero que decían que era alquimista en el sentido de que lo que quería era conseguir transformar el plomo en oro, ¿no? Iba por esa vía, no era quiero ser un sabio y tal, ¿no? Iba por esa vía. Nada espiritual, vamos. Lo curioso del caso, si no era Luis Silvani, no, iba por otra. Ya. Entonces este hombre se dedicó a pagar a muchos alquimistas, en la época está documentado con fuentes del siglo XV, con distintas crónicas, y la excusa que dan es que él quería tener mucho dinero para poderlo repartir a los pobres, ¿no? Eso es lo que Cuando guardas había algo que te sobre para poder muy dar. desconfiado. Lo vemos. Entonces, bueno, entonces eso es lo que pone, ¿no? Que él quería tener mucho dinero y tal. Lo que pasa es que él contrató a un alquimista que era le salió un poco chungo, el alquimista. Era un alquimista que se llamaba Alarcón, que iba además debía tener una apariencia, por lo poco que se deja ver en las fuentes, debía tener una apariencia, así una presencia muy peculiar, porque iba con un cayado, un rollo así un poco Merlín, ¿no? De la época. Y este hombre sí que es cierto que bueno, consiguió mucho predicamento dentro del Consejo de Poder de lo que eran los reyes católicos entonces, consiguió mucho, y al final cayó en desgracia, como se dice en estos casos, y al final fue justiciado, porque se demostró que el tío era bastante, un poco un fraude, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, sí que por lo menos sí que está demostrado, y seguramente, este palacio arzobispal es muy nuevo, ¿no? Es bastante posterior, pero seguramente sí que tendríamos aquí algún laboratorio de alquimia patrocinado por este arzobispo. Eso es lo más seguro que, por ejemplo, en alguna de estas estancias estaría. Y luego tenéis otro arzobispo interesante, que es el arzobispo Mendoza, una familia que además procede de Guadalajara, ¿no? Que un poco tenía todas las tierras. El arzobispo Mendoza es... a mí me resulta curioso porque, bueno, lo he puesto por ahí, lo que pasa es que es una lámina bastante más adelantada. Os digo qué página es. Y ahora ya nos ponemos a caminar un poco. Es una cosa, bueno, es curiosa, no es directamente de Toledo, porque no está en Toledo, pero bueno, está bastante relación. Mirad, os vais a la página 15. Esto de aquí, esto que tenéis aquí abajo. Esto. Bueno, esto de aquí es el Titulus Crucis. Es el título, sabéis que el INRI, que aparece en la cruz de Cristo. Bueno, pues a ver, el arzobispo Mendoza, además de ser arzobispo, era cardenal de la Iglesia. Y era un hombre que tenía una gran devoción por la Santa Cruz. Aquí, por ejemplo, tenéis el Hospital de la Santa Cruz, que lo fundó él. Él también, por ejemplo, cuando se toma Granada, estamos hablando de esa época, del año 1492, él también coloca el pendón, que su símbolo era una cruz, lo coloca también dentro de lo que es la Alhambra. Y si consigue ser nombrado cardenal en Roma, pide que le den la administración, porque cada cardenal tiene que llevar una basílica, la basílica de la Santa Croce en Jerusalén, ¿no? Esta basílica de la Santa Croce es una basílica que supuestamente estuvo fundada por Santa Elena, que era la madre de Constantino, que es el primer emperador, que no se sabe si era cristiano o no, o si se canonizó a última hora, pero bueno, digamos que es el que en principio legaliza el cristianismo. Y esta Elena había ido a Jerusalén, es la patrona de los arqueólogos, en cierta medida, porque va a Jerusalén y consigue recuperar la cruz de Cristo, según la tradición. Esto también es otra historia larga de contar y curiosa. Pero bueno, en principio la tradición lo que dice es eso, que coge la cruz, la lleva a la Santa Croce en Jerusalén, es decir, funda la basílica, y además se trae tierra de Jerusalén para que los cimientos de la basílica tengan también del monte Gólgota, tengan esa tierra, ¿no? Bueno, pues el cardenal Mendoza, cuando ya recibe la administración de la basílica, de la Santa Croce, hace unas reformas y en uno de los muros encuentran un pequeño cofrecito que se supone, bueno, aparece el nombre de un personaje que luego se investigó y parece que era del siglo XII, una cosa así, un miembro de la curia pontificia, y este personaje, bueno, lo que aparece es esto que tenéis aquí, que sería un fragmento, no el texto completo, sino un fragmento de lo que sería el INRI, ¿no? Que es donde aparece el Jesús Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Que era un poco para burlarse en cierta medida, ¿no? El título que le colocaron un poco para mofarse de Jesús. Aparece escrito, tal como lo dice, creo que es el Evangelio de Juan, aparecería escrito en 3 lenguas, que serían el griego, el hebreo y el latín, ¿vale? Pero solamente aparece una parte, de hecho me parece que aquí más o menos se ve un poquito que es el nazarenos, lo que coloca. Y hay una peculiaridad muy rara, y es que, bueno, sabéis que las lenguas semíticas se escriben de derecha a izquierda. Aquí todas las 3 lenguas se escriben de derecha a izquierda, hicieron así. Es una cosa muy extraña.
que no tiene muy clara la explicación. Bueno, esto aparece así y resulta que esta reliquia, bueno, pues yo digo que aparece como un fragmento, no se sabe muy bien si es auténtica o no. Al final se ha datado, no hace demasiado, por carbono 14 ha demostrado que era, creo que era del siglo VIII o siglo IX, pero aún así, los que defienden que es auténtica dicen que, bueno, que la reliquia puede ser falsa, pero que el texto seguramente se copió del original. Entonces dicen que el texto es auténtico, pero la materia es falsa. Es decir, existió un original, se supone que estaba con desperfectos, y entonces decidieron copiarlo en un elemento nuevo. Eso es lo que comentan. Es posible que eso fuera cierto, pero bueno, es también un poco darle vueltas, pero también es cierto que esto cuando aparece en un momento dado, la reliquia esta, y aparece en el momento en el que aquí en Castilla acaba de triunfar Fernando el Católico y Isabel la Católica, acaban de conseguir tomar Granada. Han expulsado a los musulmanes de la península, por lo menos digamos que tienen ya todo el territorio bajo su mando, y se está hablando de hacer una gran cruzada y que Fernando haga una gran cruzada sobre Tierra Santa, para que Fernando el Católico sea como el gran emperador, el emperador un poco que también hablaba muchas profecías que tenía que venir, ¿no?, para salvar el mundo. Una especie no de mesías, pero sí como de gran emperador, que luego también esto lo cogerán los portugueses, etc. Bueno, el caso es que da la casualidad de que en ese momento aparece la reliquia, que en cierta medida legitima que Fernando el Católico es el personaje que está designado, ¿no?, para encabezar esa cruzada, ¿no?, blandir la espada en nombre de todo lo que es el Occidente y enfrentarse a los musulmanes en Tierra Santa y revitalizar un proceso que eran las cruzadas, que llevaba ya muerto mucho tiempo. Ya desde que, por ejemplo, se disuelven los templarios y cosas así, ya nadie realmente luchaba. Entonces, bueno, aquí está la sospecha de pensar si fue una casualidad o si realmente alguien forzó que apareciera la reliquia, porque de esa manera decían, hombre, esto viene muy bien, ¿no? Ya hasta hay signos del cielo que están indicando que Fernando es la persona elegida. Y eso es lo que quedará la duda. Lo que pasó al final fue que no se llevó a cabo la cruzada porque el Papa recibió una suma de dinero de un sultán turco enorme y ya a partir de ese momento la cruzada acabó. Y ahí quedaría un poco la historia. En algunas de las capillas, o sea, en una de las capillas donde explican, no sé exactamente cuál es, que va por lo que es la girola. La girola es la parte que, bueno, tú lo explicarás mejor, ¿no? Lo que es el altar, la que pasa por la parte de atrás del altar. En el plano lo tenéis. ¿Veis esto? Entonces esta camino parte de detrás, que se hizo para poder hacer capillas. Estas capillas suelen ser particulares y luego también porque se supone que aquí había reliquias y entonces y se hicieron un circuito para que los peregrinos pudieran pasar, ver todo esto que hay aquí detrás, incluso ver las reliquias del santo y salir, ¿no? Se hicieron un circuito interno. Pues eso, se hicieron las girolas. Pues en una de esto, que es la girola, aquí está el altar mayor, en una de estas capillas que hay en la girola, dicen mucha gente, ha habido casos que cuentan de que han visto la aparición dentro, porque además las capillas están enrojadas, es decir, tú no puedes hacer dentro de lo que es las capillas. Entonces ha habido gente que ha contado que dentro de esas capillas han visto a un niño que se aparece y que de repente lo ven dentro de una de las capillas o de repente lo ven fuera, un niño que está llorando. Son casos que se están produciendo, yo estuve hablando hace apenas 2 años y medio con una de las personas de aquí de Toledo y que me estaba contando que sus familiares, de hecho sus hijas que estuvieron aquí viendo la catedral, estuvieron viendo, hicieron toda la ruta y tal, y de repente se encontraron el niño que estaba dentro, y dijeron, ¿y este niño qué hace aquí? Y de repente lo vieron otra vez fuera. Y de repente, cuando ven que el niño empieza a correr, llorando, y de repente lo ven desaparecer. Son casos que se están produciendo aquí, como en otros muchos lugares, pero bueno, cuanto menos es insólito el hecho de contarlo, de que independientemente de la parte histórica, también hay otros casos que rozan el mundo paranormal, por supuesto, y que se están produciendo aquí en la catedral. Nada más, solo era apuntar esas cosillas. O sea, yo no sé si has comentado el tema comercial dentro de la catedral, que se metían animales, ovejas. Sí, aquí lo que hacían era. Lo que era increíble era que en la Edad Media se tenía ese ser, ¿no? De sí, a ver, animales. en la Edad Media lo que son las. Aquí hay mucho. A ver, lo que es la idea de realmente esto como recinto sagrado, decir una cosa tal, era es un concepto que aparece más en el barroco. En la Edad Media no se tiene, digamos, tanto respeto a lo sagrado, ¿no? O sea, hay un respeto, pero no es tan reverencial como ocurre después. La diferencia entre lo que es lo profano y lo sagrado, esa separación es a partir del barroco, a partir del siglo XVI, una cosa así.
Antes incluso lo que él decía, pues podían pasar los ganados perfectamente, porque esto quieras que no es una mole de piedra que te ahorra un trecho si pasas por esta puerta y sales por la otra. Entonces podían pasar el ganado perfectamente por el transepto, iban aquí y pasaban, y no había problema, nadie se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Incluso se hacían ceremonias en carnaval pues bastante grotescas, de ceremonias de risa dentro de aquí, de carnavales bastante bestias, incluso sobre el altar. Y había también una fiesta que se llamaba la fiesta del obispillo en diciembre, que era convertir a un niño en obispo, y durante unos días ejercía como tal y todo el mundo le tenía que venerar y todo, que era la fiesta del obispillo. Esta fiesta se prohibió, al principio se consideró que era una fiesta, esto se hacía en toda España, ahora se conserva solamente, que yo sepa, en Burgos, no sé si en algún sitio, se saca al niño en una mula y todo el pueblo le venera en procesión y tal. Era curioso porque se consideraba al principio realmente como un acto de humildad para el arzobispo, es decir, bueno, él se ponía, el propio arzobispo se ponía a ser como si fuera un monaguillo detrás del niño, y yo le digo un acto de humildad. Con el paso del tiempo se consideraba que era una falta de respeto, cambió un poco la perspectiva y se consideró que, claro, que era un poco sacrílego el tema, y entonces ya se acabó, ¿no? Y los mismos que al principio lo habían potenciado, que eran los arzobispos, acabaron finalmente condenando, digamos, esta práctica, ¿no? Pero estuvo extendida por toda Europa, ¿no? O sea, que digo que el uso de la idea era una cosa como mucho más cercana, ¿no? Luego se le dio la iglesia se separó un poco más del pueblo, empezaban que lo que era el apartado de lo sagrado y de lo profano hubiera una distancia mayor, pero al principio no. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenéis el románico erótico en el norte de España. Tenéis iglesias que tienen todo lo que son las mésulas y tal, y posturas obscenas, están ahí haciendo coito y tal, y se están pasando para eso, es un templo hindú. Y eso era normal, o sea, no se veía tampoco como algo pecaminoso, ¿no? Ya digo que aquí se hacían ceremonias, no orgías, pero casi, en tiempo de carnaval, y entraba dentro de lo que era el concepto de fiesta de locos y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso luego ya la iglesia lo fue persiguiendo. Aquí, que es el típico, estamos en la plaza del Pozo Amargo. Entonces, aquí hay una leyenda muy antigua, que como siempre no sabemos si es verdad o no, pero que es una de las leyendas más típicas de Toledo, que es que este pozo, como el nombre indica, es un pozo que da agua amarga, ¿no? Entonces se piensa que, según la leyenda, aquí se produjo, esto pertenecía antes, era una finca privada, una finca en la que vivía una familia judía, y dentro de esa familia judía había una mujer, una joven. Entonces esta joven tenía un amante que era un cristiano. El cristiano una vez quiso venir a verla por la noche, trepar hasta su ventana, y alguien le lanzó una daga y mató a esa persona. Entonces esta mujer, en su desesperación, se la veía circular por aquí y llorar echando las lágrimas en el pozo, y de esa manera convirtió el agua en amarga, la hizo amarga, ¿no? Y ahí queda la leyenda. Bueno, ahí tenéis también una placa que la suele contar, y es uno de los sitios más románticos, ¿no?, más así evocadores de este lugar. Entonces tenemos el romanticismo de esta leyenda, y luego tenéis ese pasaje de ahí, que por eso ahí no podéis, si queréis luego acercaros, no hay gran cosa, pero bueno, es curioso. Al final de ese pasaje vivía una de las hechiceras más conocidas de aquí de Toledo. Esta mujer se llamaba, lo voy a decir bien, es Ana de la Cruz. Bueno, esta mujer hacía una serie de suertes, por ejemplo, localizaba desaparecidos a través de habas. Luego insistiré un poquito más en cómo son las hechiceras, porque tenemos un perfil de las hechiceras como si fueran realmente que siempre estuvieran persiguiendo al demonio y cosas por el estilo, y no va por ahí la cosa normalmente. Esas hechiceras lo que hacía era, esta sí que se sabe porque hay el informe de la Inquisición, que en principio se la amonestó una primera vez porque hacía este tipo de suertes que os digo, de ir buscando desaparecidos con habas. Hacía también otra serie de, por ejemplo, de cuestiones como eran las ligaduras. Había una cosa que preocupaba mucho en la época, y era tener un marido impotente. Porque bueno, sigue siendo una putada. Sigue siendo un problema, ¿eh? Sigue de moda. Yo no lo sé. De ahí que inventaron el Viagra. Yo tampoco lo conozco. Menos lobos, Caperucita. Entonces, era un problema por una cuestión muy importante, es que entonces la familia, como podéis imaginar, era fundamental. El tema del linaje, el tema incluso de la mujer que no estaba casada, realmente tenía un problema de integración social. Realmente tú, como ser social, como persona realmente que funcionabas, tenías que ser, si eres mujer, tenías que estar al lado de un hombre, y si no estabas al lado de un hombre no existías. De ahí había un problema de ser viuda, ese tipo de cosas, y ya no te digo ser soltero. Entonces, era realmente preocupante eso, y sobre todo era muy preocupante el no hacer que el linaje progresaba, porque el individuo no era realmente el individuo, era la familia, es decir, era la capacidad que tenía de poder haber generado descendencia, y que por encima de ti estuviera el patrimonio de la familia, todo eso siguiera. De hecho, había una fórmula, lo cuento muy rápido, que a lo mejor os suena, que es el mayorazgo. El mayorazgo es dejar la mayor cantidad de tu patrimonio a un solo hijo, no al hijo mayor. Y de esa manera
Y de esa manera lo que haces es que el patrimonio no se va subdividiendo con los distintos hijos, sino que en cierta medida siempre vas a ir concentrando y siempre va a ir creciendo. Por eso al final es el patrimonio, por encima el patrimonio es el que va superando a la familia, ¿no? ¿Qué ocurría con eso? Que el resto de hijos y de hijas, pues o casabas a las hijas, o los hijos los mandabas al ejército, o los metías a curas. Es decir, eso siempre que estuviéramos hablando de una familia que tenga posibilidades, ¿no? Para que además el estatus de mayorazgo solamente lo podían recibir determinadas familias, ¿no? Pero bueno, así funcionaban las cosas. Entonces, por eso digo que estas hechiceras cumplían esa labor social, ¿no? Cumplían esa labor de intentar resolver estos problemas. El tipo de hechicera que estamos hablando aquí es una hechicera muy parecida a la idea de la Celestina, que es un poco lo que ha trascendido a la literatura. Bueno, pues esta vivía allí y tuvo la primera vez la cogieron y la... Perdona, ¿de qué época estamos hablando? Esto es del siglo XVII. Entonces, esta hechicera la amonestaron por esas primeras cosas que os estoy comentando, pero luego, aquí me parece que la dieron una serie de azotes y un poco más, o sea... A ver, una cosa... Y a saber cómo se los dieron. Unos 100 látigos. Solamente. Y con la mano hueca. Con la mano hueca los doy yo, los otros. Entonces, No les ha gustado. Con eso quiero decir una cosa. A ver, una cosa también importante que sepáis es que, aunque estamos en un Toledo que es la ciudad de la brujería, la magia, tal y cual, solamente, que se sepa, a través de la Inquisición solamente se quemó a una persona por delito de hechicería. Solamente a una, nada más. En toda la historia de la Inquisición, que va desde el siglo XIV, de finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Sí que había muchos azotes de estos que estamos comentando, ¿no? Como digo, latigazos y tal, y luego penitencia de diferente tipo. La pena más grave solía ser la expropiación, o sea, se quedaban con los bienes, y también el destierro, por una serie de años. Eso eran las penas más duras, y luego unas penitencias que también hablaremos, ya bueno, cuando lleguemos por ahí. Entonces, lo interesante de este caso es que esta hechicera, la cosa lo tuvo bastante peor, porque en un momento dado esta mujer estuvo de amante de un vicario. Al vicario le nombraron obispo de Yucatán, y antes de ser obispo de Yucatán le dejó 2 niños hechos. Entonces el vicario murió y la Inquisición pensó que lo había envenenado. Entonces, bueno, ahí le hicieron un expediente y ahí sí que lo pasó mal, pero vamos, no se pudo demostrar del todo. Y creo que al final, me parece que esta mujer, es que no lo recuerdo muy bien, me parece que esta mujer al final la quemaron en efigie, que es otra manera que se hace de quemar en la Inquisición. La Inquisición te puede quemar de cuerpo presente si te tiene delante y realmente te acuerda. Luego lo hablaremos porque como tenemos que ir a Zocodover, que es donde se hacen los autos de fe, te puede quemar en carne y hueso. Si no estás porque te has dado la fuga, te puede quemar en efigie. Explica eso. No, te hace como un maniquí, una efigie. Un maniquí, Como un entonces te vudú, quema. como un vudú. Bueno, sí, pero vamos, de cuerpo entero. O sea, un maniquí, tamaño imaginaros un natural. maniquí, te queman como un maniquí. Es decir, no está fulanito, pues entonces te cuelgan el cartel y te queman. Y luego te pueden quemar, si ya te has muerto y descubren que había sido malo, te sacan de donde estabas enterrado y te queman los huesos. Son distintas formas, si la tenéis de cuerpo, pero a ver, lo que ya os digo, en cuanto a hechicería, aquí en España se quemó muy poquita gente. Creo que en toda la historia de la Inquisición son 59, 60 personas las que se quemaron por tema de hechicería, nada más. Se empezó muy fuerte en Zugarramurdi, en Navarra, se pensó que eso iba a ser, que ahí empezaron iban a quemar, bueno, habían expedientadas ahí 1000 personas, pero gracias a una figura que se llama el abogado de las brujas, que es Martín de Salazar, que es un tío muy consecuente, un inquisidor muy consecuente que hubo por Navarra, demostró que la brujería en Navarra, si habéis estado en Zugarramurdi, no llegó hasta que llegaron los inquisidores preguntando por las brujas. O sea que los propios inquisidores provocaron, en cierta medida, todo lo que era la obsesión brujeril en la época. Y fue los que empezaron a levantar el asunto. Entonces se levantó un expediente impresionante porque era una zona pirenaica, como sabéis, está ahí justo en la frontera con Francia, y en el otro lado sí que se está viendo ya una brujomanía bestial, ¿no? Lo que pasa que en España tenemos la leyenda negra de que la Inquisición pues había matado muchas brujas y tal, pero ya digo... Pero ¿por qué fue la última en terminarse? Claro, también fue la última, fue en el siglo XIX. Entonces, arrastramos la leyenda negra de que en cuanto a la brujería, ¿no? Aquí habían masacrado a las brujas, y no es verdad. Lo que aquí sí que se mataba, y muchos eran judíos y musulmanes. No, ojo, a ver, judíos y musulmanes, quiero decir, la Inquisición solamente juzgaba a cristianos, nada más. Pero si tú eras cristiano, te habías convertido y venías del judaísmo o venías de ser musulmán y practicabas en secreto, eras criptojudío, ¿no? Como se llamaba,
Entonces, si te descubrían en ese momento, entonces sí que te hacían ya un pleito y podías ya ser quemado. Entonces, los que más se quemaron fueron esos, ¿vale? Esos son los que más, ¿de acuerdo? Una pregunta, matrimonios entre diferentes culturas, como hablaba del crisol de culturas que era Toledo, ¿está demostrado o es una también leyenda? Hay matrimonios en distintas culturas. Hay matrimonios, por ejemplo, entre musulmanes y judíos desde el principio de la conquista. Eso del crisol de culturas está muy bien. Pero bueno, si están muy guapas, ¿cómo no te vas a casar con ellas? Es que una tontería estamos hablando. Estamos hablando de que a ti te atraiga una mujer o un hombre de una religión de lo mismo. Si te atrae, punto, es química. Una cosa es juntarse y ser mancebo, amancebarse, y otra cosa es casarse. Casarse significa que tienes que renunciar a tu religión, pero tienes que convertirte, ¿vale? O sea, pero bueno, lo primero que atrae es la química, no atrae la religión. Juntarse se juntaban. Ni la raza ni lo otro es más el complicado. Vamos. No lo sé cifras cuánto, porque además es bastante complicado por lo que te digo. Claro, el tema está en lo que te digo. A ver, había un problema, es que no sé si nos dará tiempo a verlo. El tema también había que era muy complicado mezclarse porque los barrios estaban separados también. O sea, aquí estaba la zona de la judería, que espero que lleguemos a verla, la judería, que es una zona que poco a poco se va convirtiendo en una especie de gueto. De hecho, a partir del siglo XV empiezan a decir que solamente hay una puerta. Y son barrios que cada vez tienen una cerca y tienen unos problemas de acceso. Los judíos tienen que ir con unas marcas, como lo vemos luego en las películas de la época de los nazis. Es decir, poco a poco se van extremando las medidas antisemitas a lo largo de la Edad Media, cada vez se van haciendo cada vez más duras. Entonces es mucho más difícil el trato realmente entre seguimos en el siglo XV, ¿no? Esto que os estoy comentando, durante toda la Edad Media poco a poco se van haciendo cada vez más medidas más duras contra los... Y luego, por ejemplo, aquí en Toledo se sabía que la judería tiene una cerca. Y en el año 1398, es una época en la que se llama hay una cosa que se llama los pogrón, que son una serie de asaltos que se producen a las juderías. Los cristianos empiezan a asaltar las juderías y a cargarse a los judíos, ¿no? A lo bestia. Aquí hay una leyenda que la habréis oído a lo mejor, que es el niño de la guardia, no sé si suena de alguno, que es que era una leyenda que empezó a circular, que decían que unos judíos habían matado a un niño y se habían, en un acto casi de canibalismo y tal, ¿no? Que es una leyenda que se sabe que es falsa, pero que utilizaron mucho los cristianos para poder legitimar lo que era pues la animadversión que sentían hacia los judíos, ¿no? Es una manera de justificarse, ¿no? Diciendo que habían hecho ese tipo de matanzas. Entonces esto del niño de la guardia incluso se empezó a hacer una serie de veneraciones y es muy conocido, ¿no? La Guardia, que es un pueblo de aquí de Toledo. Entonces, ese tipo de violencias hay. Por eso que cuando también se habla de lo del crisol y tal, es bastante, bueno, relativo porque, a ver, mola mucho ser tolerante cuando estás arriba. Entonces dices, joder, aquí vivían tres culturas, pero si cada una tenía un barrio, estaban encerrados, solamente podían salir por una puerta, pues hombre, la tolerancia es la paz de los cementerios. Dices, joder, están todos tranquilos, pero es más difícil, o sea, realmente no es tan ideal, ¿no? Y luego iremos a ver la Escuela de Traductores de Toledo y también ahí puedes sacar conclusiones distintas, ¿no? No es todo tan idílico. Cuando vas a la documentación, lo que pasa que es cierto que interesa pero bueno, divulgar ese espíritu, porque interesa también que con todo lo que hay en Tierra Santa y ese tipo de cosas se busquen fórmulas de convivencia y se busquen en el pasado supuestas fórmulas de convivencia que realmente funcionaron. ¿Cuántas reliquias puede haber en Toledo? En Toledo, un montón. Tenéis hasta una copia de la Sábana Santa en un monasterio de aquí también. Ahora la Universidad de Castilla-La Mancha han creado esta sede y bueno, pues es una especie de centro, como propio nombre indica, ¿no? Para hacer traducciones de distintas lenguas, ¿no? En conmemoración de la la Escuela de Traductores de Toledo, que estuvo aquí, que en un momento dado, en el siglo XIII, promovió Alfonso X, aunque ya venía de antes, venía del siglo XII y se mantuvo hasta el siglo XIV. A ver, la Escuela de Traductores de Toledo como tal no tiene un lugar físico, no se sabe realmente dónde estaba, no había un edificio. Han hecho esto, bueno, para recrearlo. Esto es además un palacio que se llama de Don Pedro, pero bueno, pertenece a otra familia y tal y cual. Y lo interesante del caso es que hemos estado viendo al principio un tipo, como no sé este camino, un tipo de magia, que es la hechicería, que os decía que era más o menos cristiana, pero que sí que hacía un uso particular de la magia. Y aquí lo que tenemos es otro tipo de magia, porque la Escuela de Traductores de Toledo lo que hizo fue, bajo el dominio de la monarquía de la época, de la monarquía de Castilla, fue reunir una serie de traductores, musulmanes, judíos y cristianos, para que determinadas fuentes antiguas, fuentes sobre todo que venían del mundo musulmán o del mundo judío, se tradujeran al latín y se tradujeran al castellano, ¿no? Hizo una gran labor de traducción que luego todas esas obras, que eran de distinta naturaleza, había obras de literatura, pero también sobre todo obras de ciencia de la época, de astronomía, de astrología, de alquimia, de geometría, de matemáticas, etcétera, etcétera, obras también naturales. Toda esa gran corriente de traducción, todos esos documentos, esos tratados, llegaron también mucho a Europa, ¿no? O sea, esto fue un gran punto, un gran núcleo de difusión de ese tipo de conocimientos, ¿no? Bueno, dentro de esa
de ese gran proyecto cultural que os estoy comentando, que fue muy impactante para la época, ¿no? Porque ahí sí que hablamos de esa convivencia que decíamos, aquí sí que se ve que trabajaban codo con codo los judíos, los musulmanes y los cristianos para hacer esa labor con el patrocinio del rey. Lo interesante es que se tradujeron muchos libros de magia. Muchos libros de magia. Tenemos un rey cristiano, que es Alfonso X el Sabio, que realmente habría que hablar hasta cierto punto de Alfonso X el Mago, porque tradujo muchos documentos, muchos libros de magia. Esos libros habría que destacar, yo destacaría 3, que son los más curiosos, ¿no? Dentro de esos, aunque hay muchos. Por ejemplo, aquí se tradujeron, o se elaboraron una serie de tablas toledanas que se llamaban, que eran tablas que permitían conocer con exactitud la posición de los astros cada día del año. Y a partir de eso luego se podían levantar horóscopos. Entonces eso tuvo mucho éxito en Europa, ese tipo de obras. Hubo, ya digo, tratados de alquimia y tal. Pero bueno, dentro de lo que es la magia había 3 tratados muy interesantes. Uno que se llama el Picatrix, que fue una obra fundamental que luego en el Renacimiento tuvo mucho auge. Otro que es el libro de Raziel. Raziel es uno de los ángeles que dentro de la tradición judía decían incluso que era capaz de estar escuchando, estaba muy cerca del trono de Yahvé y entonces escuchaba lo que decía, por lo tanto adquirió muchos conocimientos secretos y ese Raziel, ese ángel, luego los divulgó a la gente y de esa manera llegó la magia al resto de los seres humanos, ¿no? Y luego tenéis otro libro que es interesante, que es el libro de astromagia. Este es un tratado que apareció en el Vaticano y que está ilustrado. Es un libro de astromagia, lo que hace es, a través de la posición de los astros, utilizar los planetas y todo esto, como para ellos no distinguen entre las estrellas y los planetas, son todo astros, ¿no? Entonces lo que hacían era, es una ciencia para hacer talismanes, para hacer exorcismos, para hacer filtros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son manuales prácticos. Y lo que tenemos aquí es entonces este rey, Alfonso X el Sabio, que, aun siendo cristiano, promueve todo este tipo de enseñanzas, ¿no? Y aquí es donde viene, claro, cómo este tío se dedicaba a hacer esto siendo cristiano. ¿No decían que era también la leyenda alquimista o que tenía relación con la alquimia, creo? ¿No? A ver, dentro de lo que se traducen también tratados de alquimia, se traduce de todo. Sí, pero que el propio rey era alquimista, tenía relación con lo que conozco es que luego hay una serie de obras. Él promueve también laboratorios y ese tipo de cosas, o sea que eso sí que lo hace. Luego lo que pasa también es que hay determinadas figuras, surgen una serie de tratados que ante determinados personajes históricos le adjudican como que esos tratados lo habían hecho ellos. Son obras apócrifas, pero aprovechan la fama de un personaje para hacerlo, ¿no? Pero eso ocurre desde el mundo antiguo, tienes el pseudo Aristóteles, ¿no? Que es uno que firma como Aristóteles un tratado que no tiene nada que ver con él. Entonces es muy habitual, ¿no? Entonces aquí tienes tratados de alquimia y eso que tienen que ver con Alfonso X. Pero bueno, que los hiciera él o no, yo te hablo de los que sí que tienen una base medieval que sí que se ha podido demostrar. Yo es que había escuchado eso, leyendas y tal, y comentarios de que lo relacionaban con la alquimia. Él sí que hace cosas muy interesantes y muy curiosas. O sea, él, por ejemplo, cambia la legislación, y es una cosa muy curiosa. Él tiene 2 grandes obras de legislación, ¿no? Que son las partidas y el fuero real. Entonces, él lo que hace es lo siguiente, él dice, si tú haces una práctica mágica, más o menos, en síntesis, si tú haces una práctica mágica, haces un hechizo, un conjuro, y ese hechizo se utiliza para hacer el bien, puedes hacerlo. Pero si se utiliza para hacer el mal, no. La Iglesia no aceptaba eso. La Iglesia no miraba el fin, no miraba la finalidad del hechizo, directamente estaba mal hecho. Pero él no, él lo cambia. Y él promueve toda esta... O sea, es decir, él y además levanta una universidad, hasta entonces las universidades las había levantado la Iglesia. Él parece como que está en un momento dado separándose de la Iglesia y quiere gestionar lo sagrado de una manera muy peculiar, porque además él no considera que el mago, por eso aquí hablaríamos de otro tipo de mago. Aquí hablamos de un mago que es un mago filósofo, es un mago que entiende que conociendo en la profundidad de cómo funciona la Tierra, cómo funciona el mundo y sus fuerzas ocultas, está conociendo mejor a Dios, porque al fin y al cabo todo el universo lo ha hecho Dios, ¿no? Y todo eso será manifestación de Dios. Entonces, si conocemos realmente los mecanismos a través del cual funcionan todas las fuerzas ocultas, cómo se conectan las estrellas e influyen en la personalidad, o si tienen determinadas fuerzas y yo las puedo manipular, en cierta medida las estrellas no dejan de ser obra de Dios. Por lo tanto, estoy entrando en ese conocimiento. Entonces, eso él lo promueve. Y bueno, entonces el Forja hace ese tipo de obras que te comento, ¿no? Entonces el manuscrito ese que os comentaba de la astromagia, bueno, a ver, todo esto va muy bien, hasta que Alfonso X muere, hay una rebelión que es Sancho IV, que es su hijo, y Sancho IV vuelve otra vez a ponerse del lado de la Iglesia, entonces ya la escuela de traductores cambia de tal, y todo lo que era ese proyecto que parecía que iba a desembocar en una especie de iglesia paralela o de pensamiento alternativo, ¿no? Que sin ser cristiano, o sea, sin dejar de ser cristiano, era un cristianismo, como digo, más filosófico, una teología de otro puño.
todo esto desaparece y ya con Sancho IV las cosas se ponen. De hecho, le acusaron, bueno, le denunciaron, parte de lo episcopado castellano le denuncia a Alfonso X ante París, que estaba la universidad allí más importante, ante los teólogos, diciendo, oye, que este rey que tenemos aquí, este rey que creen los astros, que creen no sé qué. Esas denuncias están, ¿no? Bueno, lo que os he puesto aquí es unas láminas de... que es esto que tenéis aquí en la página 4. La mayoría de los libros que se conservan, la gran mayoría de los libros que se tradujeron eran textos que a lo más podían tener a lo mejor algunas figuras geométricas, ¿no? Cosas así, nada más. Pero no estaban realmente muy ilustrados. Este, en cambio, el de astromagia que os comento, que está en el Vaticano, este sí que tenéis aquí las láminas, en la 4, la 5 y la 6. Y bueno, es una curiosidad porque... por un poco lo que está haciendo. Ahí lo que tenéis es un mago, tal como lo veían en el siglo III. Tenéis un mago. Ese primer mago que tenéis en el cuarto, en la página 4, lo que tiene es una muñeca como si fuera de vudú. Es una efigie a través de la cual está invocando a los ángeles que aparecen ahí al lado. Los está trayendo. Ellos hacen una magia simpática, es una magia a través de la imagen. Para ellos es muy importante la imagen, pero para nosotros también es muy importante la imagen. Si yo, por ejemplo, ahora mismo os digo que cojáis una foto... La imagen da interpretaciones distintas, ¿eh? Pero hay una conexión que nosotros no podemos evitar, porque muy racionales que seamos, tenemos la imagen de alguna manera nos influye. Si yo ahora mismo os digo que cojáis la foto de un ser querido y cogéis un alfiler y le atraveséis los ojos, seguro que sentís un cierto reparo. Si digo que lo hagáis al jefe, a lo mejor vais a la leche y tenéis problema en romperlo, ¿no? Pero es cierto que de alguna manera pensáis que con la imagen de la persona estáis actuando en la persona. Hay una cosa extraña ahí, y mira que estamos en el siglo XXI y somos muy racionales, pero no podemos evitar eso, ¿no? Entonces, en aquella época el tema de la imagen llegaba mucho más lejos y por eso luego hay campañas iconoclastas para acabar con los santos y bueno, hay una serie de cosas importantes, ¿no? Bueno, pues tenéis esto que es curioso, que es una invocación. Bueno, aquí esto es como el ejemplo práctico de lo que era una fórmula, es un recetario de cómo tenían que hacer las cosas. Entonces había que decir, a tal hora, en tal sitio, tú quemas una serie de inciensos, haces una invocación, y entonces ya, si tienes una figura de cera como esta, dibujas unas determinadas palabras, y entonces ya tendrás los ángeles, que son fuerzas intermedias, son potencias intermedias, te los atraes para que actúen a tu servicio, ¿no? Esa es una. Aquí tenéis, en el siguiente, en el 5, tenéis cómo está preparando un anillo mágico, ¿vale? Igual, estaría todo el ritual, y le tenéis ahí cómo está mirando el anillo, ¿vale? Entonces es el mago mirando el anillo. Hay una serie, bueno, no se ve muy bien, pero hay una serie de lámparas y tal, que se supone que son esos inciensos que yo digo que se están quemando, ¿no? Que son fundamentales porque lo que hay que hacer es, muchas de estas energías están en el aire, ¿no? Entonces, la forma de atraerlas es a través de quemar determinadas sustancias. Y luego el último, que es también un poquito así más curioso, este que tenéis aquí, bueno, además se lee un poquito, bueno, está un poco en gótica, pero se lee un poquito, al lado, ¿no? Dice, bueno, se ve más o menos, al principio veis que la línea que aparece aquí dice, et fará todo tu mandado. Es decir, hará todo lo que tú le mandes. Lo que tú me mandes. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Bueno, entonces tenéis en la imagen esta es un poco curioso para que veáis cómo se maneja. Mirad, tenéis al mago. El mago lo que está haciendo es atraer a un espíritu que viene, que es una especie de ángel de potencia aérea, que viene en un elefante alado. Es como representaban ese ser, ¿no? Esa fuerza sobrenatural que pasaba de... Entonces, también aquí tenéis en la parte inferior, que se ve muy mal, aquí en la parte inferior, esto es una especie de brasero donde se supone que estaban quemando estos inciensos que os comento y que luego se explican dentro del manuscrito. Y hay una cosa curiosa, para que veáis cómo trabajaban con la perspectiva, estamos en el plano Edad Media. Fijaros que el mago está en un rectángulo cuadrado que tiene una serie de símbolos. Bueno, eso realmente es que estaba en el suelo pintado, lo que tenía que pintar en el suelo, con los diferentes símbolos. Lo que pasa, claro, no manejaban la perspectiva, entonces se lo colocan así, para que se vea, ¿vale? Pero eso realmente está en el suelo para que el mago hiciera el ritual. Y entonces nada, en la fecha elegida, en la hora elegida, cogían y hacían ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que, ya digo, como conmemora esta Escuela de Traductores de Toledo y la obra que hizo, que dentro de lo que es, que eso hizo que realmente se considerara Toledo la ciudad de la magia, donde se enseñaban las ciencias toledanas que se llamaban, y viniera gente de todo el mundo aquí a Toledo a aprender, ¿no? Realmente no llegó a haber, se considera una escuela de nigromancia como tal, es decir, un edificio donde enseñaran, una facultad, sino que lo que habría sería distintas personas que sabían de estos temas y tenían sus discípulos, ¿no? Es curioso porque la noticia, por lo menos más antigua que yo he encontrado del tema este de la ciencia toledana, la da un abad cisterciense cuando se enfrenta a los cátaros en el sur de Francia.
cuando se condena a los cátaros, cuando se hace la cruzada contra los cátaros, se funda en Toulouse una especie de universidad para enfrentarse a los cátaros. A los cátaros había que vencerlos con la espada, pero también había que convencerlos con la Biblia. Entonces crean una escuela para formar gente y que empiecen a predicar por el campo y entren en debates, porque los cátaros estaban muy bien formados, ¿no? Lo curioso es que en la sesión inaugural de esa iglesia, el cisterciense que está allí, vamos a decir así, que es el que funciona un poco como decano de la facultad, o rector, lo que decía era algo así como, bueno, si tú quieres aprender medicina, vete a Bolonia, por ejemplo. Si quieres aprender derecho, vete a tal sitio. Si quieres aprender tal. Y dice, si quieres aprender la ciencia de los demonios, vete a tal. En España habrá lo menos 20 o 30 hallazgos de este tipo. Es decir, que cuando tú haces reforma en una casa antigua, te encuentras documentos guardados, talismanes, cosas, ¿no? Que eran seguramente musulmanes o judíos que seguían practicando a escondidas y que guardaban esa información, la guardaban en la pared, ¿no? Entonces, el hallazgo, uno de los hallazgos así más gordos, no es aquí de Toledo, pero bueno, para que os hagáis una idea, es este de aquí, que lo tenéis aquí. Esto es en Barcarrota, en Extremadura. Entonces aquí se encontró una biblioteca entera. Bueno, una biblioteca, estamos hablando de 10 volúmenes heréticos condenados, que aparecen en una pared, escondidos. Ya digo que es muy habitual, en España tenemos en muchos sitios. En la zona de Toledo consta por la Inquisición que aparecieron, lo que pasa es que lo destruían. Algunos están en archivo. En Ocaña apareció una serie de códices muy interesantes que están en manos privadas, aunque se han estudiado. En la zona de Zaragoza y tal tenéis un montón, talismanes y tal y cual. Y luego la mayoría están pasaron pues a la Biblioteca Nacional, CSIC, etcétera, etcétera. Este que tenéis aquí es el hallazgo, uno de los hallazgos más recientes del año 92. Yo digo que es en Barcarrota, que está al sur de Badajoz, y es muy espectacular porque aparecieron 10 libros. Entre ellos estaba el Lazarillo de Tormes, la primera edición, la edición más antigua, porque el Lazarillo de Tormes era un libro perseguido en la época. Ahora es obligatorio leerlo, y a alguno le gustaría que fuera perseguido, pero no. Hubiera desaparecido, pero no. Entonces era así, ¿no? Y era porque lo que hacía era condenar, como hacéis, es una burla, sobre todo de determinadas, se burla por ejemplo de clérigos, se burla por ejemplo de... Hay unos capítulos que fueron censurados por la Inquisición, que es un tío que vende bulas, ¿no? Va vendiendo bulas y tal. Entonces ese tipo de elementos aparecían en el Lazarillo y entonces se condenó. Apareció un tratado de exorcismo, apareció un montón, y apareció esto, que es lo que se llama una nómina, que es una nómina súper curiosa. Apareció de hecho un libro muy curioso, que es lo que comentábamos antes, un libro que solamente se encontraba citado en las fuentes del siglo XVI, siglo XVII, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, que había imprenta y eso. Pues había un libro que se había citado, que era la oración de la emparedada, que era una mujer que se emparedó y rezaba, y entonces ese libro no se conocía nada más que el título. Bueno, pues apareció una edición en portugués y ya era un libro que además llevarlo encima ya era como un talismán, era como te quitaba de los rayos, te conseguía, conseguía que tus familiares no estuvieran tanto tiempo en el purgatorio, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, lo curioso es que apareció esta nómina, ¿no? Esta nómina es muy peculiar, muy peculiar. Se piensa que es la nómina, se sabe que es la nómina que le hizo un médico a su discípulo. Este que tenéis aquí, que os aparece aquí, Fernão Brandão, es el nombre portugués, era un médico que seguramente entregó esta nómina a un discípulo suyo. Entonces la ciencia médica no solamente trataba de curar el cuerpo, sino que también trataba de curar el alma. Entonces muchos médicos no tenían reparo en manejar manuales de exorcismo si con eso al paciente le libraran de los demonios. Entonces tenían que conocer un poco de todo. Lo interesante del caso de esto es, además del símbolo que tenéis aquí, que tenéis el tetragramatón, que es el nombre secreto con el cual se nombra a Dios, el nombre divino, y tenéis la estrella de 5 puntas, ¿no? Es el nombre inefable, ¿no? Lo que no se puede pronunciar, el nombre secreto, el nombre oculto de Dios, de la divinidad. Entonces, hay una cosa curiosa, que por eso lo he traído, porque ya digo, es posible, esta era una nómina que tú lo llevabas, se llama nómina, era un talismán pequeñito, y lo llevabas encima, lo llevabas oculto, lo llevabas encima, pues se puede con un escapular y ese tipo de cosas. Entonces, lo curioso del caso es que fijaros que esto que tenéis aquí más en grueso, todo el texto que ya aparece alrededor en grueso, en el círculo central, eso es la supuesta carta que remitió Jesucristo al monarca de Edesa en el siglo I. Es un apócrifo, o sea, se sabe que Jesús, en principio, no escribió nada, no escribió ningún texto, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia han aparecido textos supuestamente escritos por Jesús, incluso textos caídos del cielo supuestamente escritos por Jesús. Eso también hay, se veneraban en algunas iglesias. Sí, o sea, hay de todo, ¿no? Luego también ha habido determinados canalizadores y contactados, incluso sacerdotes que han tenido sueños, que les ha dictado Jesús textos. Ahí hay toda una historia, ¿no? Pero esto es lo más antiguo que hay. Entonces, este es un texto que el rey de Edesa se enteró, en principio, en el siglo I, de que había una persona que curaba
que hacía milagros en Jerusalén y mandó a un mensajero porque este rey de Edesa tenía lepra. Entonces pidió que le curara. Jesús dice que andaba muy liado y que no podía abandonar Jerusalén. Claro, que tenía una misión que cumplir en Jerusalén. Entonces lo que le dice es, de todas formas, que le va a enviar un paño con su rostro. Y entonces envía ese paño como respuesta, y a partir de ahí envía también un discípulo diciéndole que ese discípulo, cuando muera Jesús, le mandará un discípulo para que se conviertan todos los que están en Edesa y el propio rey. Entonces efectivamente cuando muere Jesús va el discípulo, que no me acuerdo quién era, va uno de los discípulos allí, y entonces en Edesa lo que hace es que convierte al monarca y se convierte toda la sociedad. Entonces el rey se cura y todos felices y contentos. Entonces el escrito se conserva la correspondencia tanto del rey a Jesucristo como de Jesucristo al rey. Esto se conserva del siglo IV, es donde se empieza a citar en las fuentes. Esto naturalmente se piensa que es un apócrifo, entre otras cosas porque dentro del texto alude a cómo está escrito, aludiendo como si estuvieran los evangelios escritos. Hombre, si estás en el siglo I y estás en el año 32, 33, todavía no están los evangelios escritos. Entonces hay defectos de forma que hacen sospechar, si ya de por sí es un poco extravagante el asunto, que realmente estamos ante un apócrifo, ¿no? Pero bueno, es un poco curioso el tema este, porque luego a partir de este texto de Edesa, de esta imagen de Edesa, se podría conectar con el tema de la Verónica, con el rostro de la Verónica. Hay un camino largo que recorrer, pero se puede conectar. La Verónica es un personaje que no existe en la Biblia, no existe, y sin embargo por vías externas se crea el símbolo y al final hasta casi las reliquias y todo existe, ¿no? Pero realmente no aparece mencionado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo cito por eso, porque es curioso y porque seguramente habrá más casas en Toledo, porque son casas muy antiguas, que cuando se hagan reformas pues aparezcan este tipo de tesorillos, que no estamos hablando de tesoros económicos, sino estamos hablando de documentos de esta naturaleza, ¿vale? O sea que hay bastantes por ahí también, ya digo, en el resto de España hay bastantes. Bueno, a ver, esta iglesia tiene dos cosas curiosas. Una es lo que tenéis en una de las nóminas, por supuesto, siguiendo el orden, que son todas estas fotos de gente sonriendo, ¿vale? Que están en la 3. Todos estos aparecieron aquí, estas fotos del año 1974. Ahora mismo que yo sepa no se pueden ver estas fotos, pero aparecieron aquí, fueron muchísimos cadáveres. Cuando estuvieron haciendo las reformas, aparecieron muchísimos cadáveres. Hay cadáveres bastante siniestros, hay alguno por ejemplo de una madre con un niño. Realmente no se sabe muy bien cuál es el origen de estos cadáveres. Se hablaba de, por ejemplo, de si podían ser gente que haya sido ajusticiada por la Inquisición, de alguna peste que de pronto hiciera una especie de fosa común de todos estos cadáveres aquí en la iglesia. Lo que se piensa como más probable es que había un monasterio por aquí cerca, se llamaba de la vida pobre, si no recuerdo mal, donde pues tenían su propio cementerio y se habían acumulado ahí muchas tumbas. Hubo un cambio de legislación que dijo que tenían que enterrarse todo lo que eran los cuerpos dentro de las parroquias, esto en época de Alfonso X, se supone, y lo que hicieron fue un traslado de cadáveres. Entonces se fue acumulando toda esa masa de cuerpos a este determinado sitio, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ese traslado de cuerpos también es muy habitual. Hay una expresión aquí que se utiliza que es la monda, que es dejar que los huesos pues, poco a poco se vayan descarnando, ¿no? Que es una práctica habitual que se hace en cualquier osario de un cementerio. Se van dejando los cadáveres, ¿no? Hasta que ya se quedan solamente los huesos. O lo tenéis, por ejemplo, en el osario, en el pudridero que hay en el Escorial, en la cripta del Escorial. Tenéis también el pudridero, donde pues ahí todos los miembros de la familia real se pasan al pudridero y cuando ya son un amasijo de huesos y tal, se meten en un sepulcro mucho más pequeño. 50 años tiene que estar ahí. Pues eso, ¿no? Es una práctica habitual. El caso es que aquí, por lo que es la naturaleza del terreno, en lugar de pudrirse como corresponde, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido, pues como veis, que han quedado como momificados, ¿no? Quedado desecados. Entonces queda bastante siniestro. De hecho, hubo un tiempo, por lo que yo conozco así, que se podía tener cierto contacto con esto, determinada gente entraba y bueno, pues cogía las cosas y tal y cual, y parece que están en bastante peor estado aún, ¿no? Porque como están en la foto, ¿no? Ha habido bastante, digamos, abusos y tal. Entonces, bueno, eso es un poco la curiosidad de este lugar en cuanto a estas supuestas momias, ¿no? Que bueno, como me decía David, y eso, también hay más sitios de aquí de Toledo, pues también por la naturaleza del terreno también se presta bastante a que haya más este tipo de momificación natural, ¿no? Y luego hay una cosa bastante pintoresca que ocurrió aquí, que es otro caso de otra hechicera. Como veis, estamos en un barrio muy de hechiceras, que es una de las hechiceras también grandes que ha habido aquí, que es Catalina Sánchez. Esta mujer se le hizo un pleito enorme en la época de la Inquisición. Esta también es del siglo XVII. Y esta mujer, bueno, pues estaba acusada de una cosa muy peculiar.
porque además estamos, según el expediente de la Inquisición, estamos justo en el sitio. Esta mujer llegaba aquí y se metía por las noches y robaba agua bendita. Con el agua bendita se ponía en la puerta cuando ya, pues a estas horas más o menos, cuando ya no había nadie, como podéis ver no hay nadie, hacía un círculo en el suelo y hacía una invocación. Previamente lo que había hecho había sido en cada esquina de la iglesia, por todas sus partes, iba dejando un ochavo, que es una moneda, es una fracción de maravedí. Iba dejando unas monedas y ella hacía una invocación. La invocación la hacía a través de una oración a Santa Marta. Se ponía de rodillas o como fuera, hacía esa invocación y lo que ocurría era que al cabo de un tiempo aparecían una serie de animales que podían ser desde cochinos, perros, pollos y tal, con la moneda en la boca y se acercaban hasta el círculo de agua bendita, pero en ningún momento atravesaban el círculo de agua bendita. Eso está recogido así en las actas de la Inquisición. Y ella lo que hacía en ese momento era preguntar a los animales por personas fallecidas. Entonces esto es lo que se llama una práctica de nigromancia, que no es nada más que conocer el futuro. La nigromancia, técnicamente hablando, es conocer el futuro a través del mensaje del contacto con los muertos. Esto lo que hacía era realmente, esta mujer era que recibía peticiones de personas que le pagaban para que hiciera este ritual y se pusieran en contacto con los antepasados y le dieran información de cualquier tipo, desde cómo estaban en el más allá hasta dónde habían escondido determinado patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de comunicación, o sea, era una especie como Dan Germain, pero con cochinillos y tal, era otro rollo. Y entonces lo que hacía era esto. Esta mujer sufrió un pleito, yo digo, hubo hasta unas 250 delaciones, o sea, hubo una serie de 250 testigos que hablaron de este tema, pero realmente la causa, no, como os decía, no prosperó. Lo que hacía era que además esta mujer lo que hacía era que al final la dieron igual los azotes de la época y tuvo que pagar una sanción económica, pero nada más. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que lo que os decía, realmente el Tribunal de la Inquisición, con todo lo que pensamos que es súper despiadado, este tipo de historias que incluso se supone que es un contacto con las fuerzas del más allá y tal y cual, no es que se pitorrearan de ello, pero no hacían ni puñetero caso. O sea, realmente ellos veían que bueno, que sí, que había muchas delaciones, pero luego cuando tú vas a ver lo que son realmente los castigos, te das cuenta que bueno, que son castigos que no tienen mucho, no son demasiado exigentes ni son así demasiado costosos, digamos, para esa persona. Y como decía, realmente solamente hay una persona que haya fallecido aquí en Toledo por quemada, ¿no? por hacer este tipo de actos. Entonces, hay una cosa que yo no me la he encontrado aquí en Toledo, pero sí en otros documentos de la Inquisición, en Salamanca, que me llamó bastante la atención, y es que hubo una persona un matrimonio, esto os estoy contando un caso en Ciudad Rodrigo, que es una localidad de Salamanca, una pareja de una madre y una hija que estaban acusadas de que practicaban el judaísmo en secreto, que servían la ley de Moisés, como decían, y tal y cual, ¿no? Incluso, bueno, hablando de un cordero y cómo preparan el cordero y tal y cual. Bueno, lo curioso del caso es que ellas, cuando van a testificar ante la Inquisición, dicen que lo que estaban haciendo con ese cordero y con una serie de frases que tenían de la ley de Moisés no era un acto de judaísmo, sino que era un acto de hechicería. Es decir, ellas preferían que las acusaran de hechiceras a que las acusaran de judías, de criptojudías. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser más severamente castigadas si las acusaban como criptojudías que como hechiceras. Eso nos marca un poco la sensibilidad de los tribunales de la Inquisición en la época, ¿no? ¿Qué tipo de castigos había? Pues lo normal era, te podían reprender públicamente, había mucho lo que era la infamia pública, que es lo que tenéis luego aquí en una de las láminas, que es lo que se llama el San Benito. Que es hay unas aquí. De varias. Sí, como no. No sé si llegaremos al sitio. Os lo voy contando. Ya estoy delante. Tenéis. Esto es de aquí. Qué bonito, ¿Qué equipamiento les montaban a los chavales cuando les hacían la infamia, ¿eh? Este era el uniforme. El uniforme era un uniforme. En la página 14 tenéis esto de aquí. ¿Vale? Tenéis aquí a estas 6 personas. ¿De acuerdo? Estas 6 personas llevan lo que se llama el San Benito. Por eso cuando dicen, te han colgado el San Benito, ¿no? Esto es un tipo de atuendo que tenía que portar el penitente y lo tenía que portar públicamente. Los atuendos que tenéis aquí, veis que van, es como decir, el castigo, la infamia más leve la lleva este, que simplemente es un atuendo como un sayo blanco, y luego en la medida en que va teniendo más símbolos es que su falta es mayor. Entonces indica pues que este ya
incluso llegan a tener unos demonios dibujados, unas llamaradas, porque ya ya se sale. Vale, este ya el más malo de todos los malos. El eje recalcitrante que se dice. Entonces, esto era repetidor. Entonces, bueno, esto es lo que tenéis aquí. Entonces, esto lo tenía que portar la persona encima del atuendo normal. Cada vez que salía a la calle tenía que portarlo. Incluso luego, durante un tiempo, mientras llevara la penitencia, a lo mejor le mandaban 3 años de penitencia y tenía que llevar esto, ¿no? Al principio, incluso antes de llevar el San Benito, también a lo mejor le podían pasear desnudo de cintura para arriba con una mula por todo el pueblo, por la Plaza Mayor, para que le vieran todo el mundo, con un cartel diciendo qué es lo que había cometido, o gente insultándole y diciéndole qué es lo que había cometido. Ese tipo de cosas se hacían habitualmente, ¿no? Y el San Benito lo que se hacía era que lo colgaban, se solía colgar también en la casa, para que se viera que ahí vivía una persona que había cometido una infracción, una falta, ¿no? De este tipo. Es curioso porque ya digo, no creo que nos dé tiempo a verlo. Aquí tenéis una serie de calles, por aquí arriba, que se llaman Callejón del Diablo y Callejón del Infierno. Entonces se piensa que el nombre de Callejón del Infierno, aunque es un nombre que también veréis en muchos pueblos, porque está bastante extendido, y el Callejón del Diablo, por lo menos alguno de esos, podía aludir a que en esa calle hubo mucha gente condenada en un momento dado por la Inquisición, que estuvo en su grado máximo, que es este de aquí, donde os digo, bueno, lo tenéis en algún, lo he puesto un poquito más grande. Este de aquí se ve bien. Ojo, ¿hay alguna demostración de alguno que se le acusó de herejía, fue absuelto y luego pidió daños y perjuicios? ¿O la mayoría era ya estabas jodido de por sí? Ya una vez que estabas acusado... El abogado defensor decía que no había, el fiscal decía que no. Es decir, no hay nadie que haya salido libre de... No, sí, la mayoría de la gente sale libre. La mayoría. Mucha gente. Tú tienes a lo mejor 10.000 causas que prosperen, y de las 10.000 causas que son delaciones anónimas. Sí, que son acusaciones de envidia. Que te abren. Además hay una figura que es el calificador. Tú llegas allí y entonces tiene que haber un tío que dice, no, es un calificador que empieza a decir, bueno, esto lo califico como tal, ¿no? Es decir, para ir encuadrando un poco las penas. Pues a lo mejor de las 10.000 causas, yo hice un estudio estadístico para Salamanca y tal, para la diócesis de Salamanca, y de todo lo que eran los expedientes, te encontrabas que de 10.000 a lo mejor acusaciones que prosperaran 50. O sea, la mayoría, a ver, es un régimen, vamos a ver, la Santa Inquisición funciona como régimen de terror, en gran medida. Entonces, basta su sola presencia para ya estar funcionando, no necesita culpables, necesita tener a la gente asustada en cierta medida, es decir, hace una pedagogía del terror. Y eso ya funciona con independencia, y con que luego tengas unos cuantos que matas de vez en cuando, ya sirven de ejemplo. Vamos a ver, no te puedes cargar tampoco al país, o sea, es decir, funciona con ese sistema, es una pedagogía del terror, que es muy básica porque lo han hecho muchos regímenes totalitarios, o sea, tampoco inventan nada nuevo, ¿no? Entonces, basta con eso, con que de vez en cuando tú mates y sirva de ejemplo. Además se hagan ceremonias públicas aquí en Zocodoveres, donde se hacía una de las grandes ceremonias. Luego quemarlo lo quemaban en otro sitio, en el Campo del Brasero, que está en Campo del Brasero. Es un nombre. Vaya nombrecito. La crema, el Campo del Brasero. Entonces, este que tenéis aquí es el que bueno, está ampliado. ¿Veis el San Benito, que os comentaba en el 16? Que aquí sí que lo tenéis con los diablitos y las llamas y tal y cual. Entonces se piensa que en ese Callejón del Diablo y Callejón del Infierno habría bastante gente acusada. Esto es la pena máxima, ¿no? Lo más infamante. Incluso gente que ha cometido un tipo de herejía se ha retractado, porque siempre, a ver, la Inquisición nunca mataba. La Inquisición no mataba nunca. Lo que hacía era... Claro, es que esto hay que explicar. Vamos a ver, la Iglesia no mata. La Iglesia lo que hace es que acusa y entrega a la autoridad civil para que queme. Lo que se hace en el auto de fe es... Tú hacías el auto de fe, que era una gran ceremonia pública bestial, o sea, súper teatral, o sea, en la Plaza Mayor de Madrid se hacían autos de fe, se llenaba todo y tal. Sí, bueno, el piscolabis se hacía luego en donde se quemaba, ahí había saltimbanquis, había feria. Es verdad, se hacía, era una cosa, como una romería popular, como la romería de San Isidro. Entonces, es verdad, o sea, eso es así, hasta ahí te lo cuentan, que se vendían cosas y llegaban tirititereteros de otras partes del mundo, o sea, era una cosa, a ver, donde hay una concentración de personas, hay un negocio. Entonces, y además se tened en cuenta una cosa, es que están haciendo, la labor de la Inquisición es salvar a la sociedad. O sea, es un cirujano de hierro que está tratando de extirpar el daño que hay en la sociedad. Por tanto, no había, en principio, tú analizas lo que es la mentalidad de la época, y no había gente que estuviera en contra de la Santa Inquisición, por lo general. O sea, no había un movimiento de... No. Ese movimiento aparece ya después, en la época de los Ilustrados, ya a partir del siglo XVIII, una cosa así. Ahí sí que hay una conciencia de que las cosas tienen que ir por otro lado, pero durante el siglo XVI y XVII se piensa que realmente hay un enemigo interno. Esto es como
que os digo yo, como la época del macartismo en Estados Unidos, que se pensaban que los comunistas estaban por todos lados, y no estaba la gente, mucha gente no estaba en contra de MacArthur. O sea, lo que decían era que realmente era un senador que, bueno, está haciendo un movimiento de limpieza interna, porque realmente había una esperanza, una amenaza real que estaba deformando la sociedad, ¿no? Entonces, la Santa Inquisición no mata. Lo que hace es que, una vez que condena, pone en manos de la autoridad civil al condenado. Hay una serie de actos antes, es decir, para que te quemen. Antes te han dado la opción de que tú adjures, es decir, lo que tú hagas es que si te reconozcas tu culpa y realmente reniegues de lo que has hecho, se te da una serie de... Y ya si eres recalcitrante, entonces ya... pues ya no hacemos... Ahora te vamos a quemar, ¿no? Entonces, o que hubieras cometido algo muy gordo, ¿no? Pero por la Inquisición pasan sacerdotes. Pasan muchos sacerdotes, pasan canónigos. Aquí en Toledo, de los primeros que murieron fueron canónigos también. Porque, por ejemplo, con lo que estamos comentando, los canónigos y sacristanes y todo este tipo de gente accede a elementos sagrados de las iglesias, accede, por ejemplo, al agua bendita, y eso está muy cotizado. Las hostias también están muy cotizadas. En el sentido... Actualmente también. Pero no buscarme. No, pero hablo de rituales, pero para rituales están muy se cotizadas utilizaba también. mucho porque todo lo que son los elementos sagrados, o sea, la iglesia tiene... A ver, la religión cristiana tiene una serie de cuestiones, si os dais cuenta, la religión cristiana huye de lo que es la magia y la superstición, pero en cierta medida plantea una serie de prácticas que están muy próximas al pensamiento mágico, si no lo rebasan, ¿no? O sea, el que yo saque unos santos para acabar con una sequía es un acto que roza también lo mágico. Quieras que no, es decir, el pueblo no hace la fina distinción de que hace el sacerdote que dice, no, yo saco el santo pero para rogarle a Dios, no le estoy diciendo a Dios, obligándole a que lo haga y tal, ¿no? Cuando te colocaban las reliquias para curarte una enfermedad, que eso se ha hecho hasta hace 2 días, sobre todo, por ejemplo, en la monarquía, pensaban que realmente las reliquias tenían un poder, ¿no? Sanitario, un poder curador, para curar las enfermedades. Cuando realmente te dan la comunión o te ponen los óleos en una enfermedad, piensan que realmente el óleo te va a ayudar, te va a salvar. Entonces, quieras que no, te está transmitiendo al feligres un pensamiento mágico. Claro, si tú ves que esos elementos que está utilizando el sacerdote tienen cierto poder, cuando tú quieres ser una hechicera, buscas esos elementos porque sabes que tienen poder en sí mismo. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues tratas de ganarte al sacristán. Y hay muchísimos sacristanes que tenían un negocio, es verdad, o sea, no está así, los condenaban, tienen un negocio suministrando todo este tipo de elementos. Eso está en las actas de la Inquisición, porque bueno, es así, ¿no? Entonces, eso es lo habitual. Lo curioso del caso, y por eso había una cosa que no sé si lo habéis fijado, se supone que esta mujer, que yo os he contado una ceremonia, pero fijaros a quién invocaba, a Santa Marta. La mayoría de las hechiceras, y bueno, luego había que hablar de los nigromantes y tal, pero la mayoría de las hechiceras eran cristianas. No eran personas que creían en el demonio. Por eso la Inquisición, cuando las veía, lo que tenía delante en sus ojos pensaban que no era una mujer que hubiera hecho un pacto con el demonio. Lo que pensaban era que era una mujer que estaba actuando de manera supersticiosa con la religión cristiana, que la estaba llevando a un extremo que no era el que correspondía, pero no pensaba que realmente era gente que hubiera hecho un pacto con el diablo, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento de la brujería hay 2 niveles, uno que es la hechicería y otro que es la brujería. La hechicería es esto que os estoy comentando, es una serie de prácticas que en la mayoría de los casos hacen invocaciones, por ejemplo, a Jesús y hacen invocaciones a la Virgen y a los santos, y lo que hacen es que sí, tratan de obligarles, entre comillas, a que hagan algo en favor de quien hace esa invocación. Pero no están haciendo nada más que acto que todo el rato es un lenguaje cristiano absolutamente, ¿no? Será una piedad exacerbada, pero es eso. Luego lo que sí que tenemos es que una persona entra en sociedad con el demonio. Y ahí, cuando entra en sociedad con el demonio, es cuando se produce la secta. Y eso es lo que sí que le daba miedo a la Inquisición. Que hubiera un grupo de personas que formaran una sociedad con el demonio y funcionaran como un grupo ya, una secta, y entonces ahí sí que hubiera cosas. Y eso es lo que ya despertó la brujomanía, que es lo que se pensó que había ocurrido en Zugarramurdi y lo que tenían muy claro que ocurría al otro lado de los Pirineos. Porque daba tanto miedo, para una especie de posible competencia. Hombre, porque era una anti-iglesia, es que es un grupo humano. O sea, tú lo que tienes ahí ya es un grupo de gente que actúa coordinadamente. Se puede dedicar a los fieles. Es que directamente es lo que da un individuo que, como digo yo, que malinterpreta la religión no es peligroso, es un problema educativo. Es un problema de que, bueno, ahí falla una pedagogía, entonces, bueno, lo que haces es que la haces penitente, tal y cual, y tratas de llevarla por el buen sendero. Pero el problema es cuando ya tienes un grupo humano que realmente lo que estás demostrando es que invocan al demonio y que adoran al demonio. Es decir, han cambiado... tú puedes caer en idolatría. Caer en idolatría es, tú adoras un elemento, ¿no? Pero no estás con ello negando a Dios. La diferencia es que cuando en lugar de adorar a un elemento, a un santo, a una estatua, en lugar de eso adoras al diablo. Ahí hay un salto cualitativo. ¿Vale? Es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, que alguien invoque a Santa Marta y con eso piense que va a conseguir comunicarse con los muertos, ese tipo de cosas,
está mal visto, pero es peor que realmente invoques al demonio. ¿Vale? O sea, hay un salto. Y ellos apreciaban esa diferencia, ¿no? Entonces, ellos distinguían entre la hechicería y la brujería, en esos dos niveles, ¿no? Uno que sería hacer sociedad con el demonio y además ya sociedad que influye a un colectivo, un grupo entero, y solamente una hechicera que es tipo Celestina, que bueno, puede llegar más o menos lejos, ¿no? ¿Hubo algún ejemplo de verdad demostrado de gente, bueno, que confesara igual sí, pero que hay ejemplos de sociedad con el demonio, es decir, secta satánica? Aquí el intento que se... Ya que había tanta cristianidad... Aquí en los 59 casos los que te comento sí que hay casos de pactos con el demonio, que claro... Son confesados, ¿no? O sea, sí, a ver, confesados, algunos son bajo tormento. Claro, no vale. No, pero bueno, a ver, yo te digo que seguramente sí que había gente que hacía pactos con el demonio, seguramente. Porque los grimorios, que son los manuales medievales de estos, el San Cipriano, el de las cladículas y otros más fuertes, la Inquisición los requisaba. O sea, en las actas aparece que han entrado en casa de fulanito y entonces te cogen los elementos y los requisan. Entonces aparecen esos nombres. O sea, seguramente había gente que lo hacía. Y gente que además coqueteaba con el tema del demonio y tal, porque se consideraba que gran parte del mal que tú tenías a lo mejor te lo podía inducir el demonio, ¿no? Entonces quería saber cómo podían someterlo y cómo poder... De todas formas, cuando la gente hace pactos con el diablo también hace pactos buscando un truco. O sea, es como que hacen una letra pequeña, como cuando firmas una hipoteca, pues dices, vale, pero voy a cuidarme en salud y ya llevo yo un talismán que en el caso de que como le voy a engañar, ¿sabes? Y ese tipo de cosas también aparecen, ¿no? ¿Habéis visto dónde hemos estado, el restaurante, el edificio este alto que teníais y el otro que estaba un poquito al lado? Eso era la antigua sede del Santo Oficio, aquí en Toledo. Qué curioso, entonces ahí dentro es donde se estaba realmente el tribunal, luego ya el auto de fe se hacía en público en Zocodover, pero ahí es donde estaba el tribunal, justo donde hemos estado cenando. Y ahí se supone que también en algunas partes de los sótanos seguramente había cámaras de tortura, bueno, que es donde os he puesto aquí estos elementos de tortura que efectivamente se utilizaban. O sea, la Inquisición estaba regulada, la Inquisición utilizaba varios instrumentos de tortura, pero no los que veis, por ejemplo, cuando vais a las exposiciones estas que hay de Inquisición y de tortura y tal, la Inquisición solamente utilizaba 4 instrumentos de tortura, nada más, que son los que tenéis aquí. Los tenéis en la página, a ver, os explico un poco en qué consistían. Este de aquí, la página 14, en la página 12. Bueno, lo que tenéis aquí es el escudo de la Inquisición, que lo veréis en muchos sitios de España y tal, que es la cruz verde. Tenéis la rama de olivo, que significa la reconciliación, y la espada de la justicia. ¿Vale? La rama de olivo por el tema de que sabéis que bueno, con el diluvio universal, luego se vio una rama de olivo en el pico de una paloma y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, los instrumentos, para llegar a la tortura no se llegaba siempre, o sea, realmente era un instrumento especial, no está todo el mundo que llegaba le ponían en la tortura, ¿no? Lo que tenéis son estas técnicas de tortura nada más. Esta que tenéis aquí, que es la garrucha, la primera de todas, que es colocar en la 12, que es colocar a una persona, como veis, en esta posición, es decir, se le ata de las muñecas y se le tira, ¿no? Entonces, claro, al final puede llegar un momento que se disloque y ya por su propio peso Esa es la primera. Luego tenéis otra técnica, que es esta que tenéis aquí, que es la toca. La toca, que es con agua. Esto además, el Jack Power lo ha usado también alguna vez en la serie 24, si la veis. Pues la utilizan. Esta de aquí, que es la toca, que es muy antigua, consiste en, te meten un trozo de trapo en la boca, hasta todo lo que pueden, hasta la tráquea, y cuando estás así con todo esto te empiezan a echar agua. Entonces la víctima tiene la sensación como que se asfixia y ya cuando parece que está dispuesta a decir algo, pues ya se lo sacan y empiezas a hablar, ¿no? Y luego tienes también el muy conocido, que es el potro. De los manuales de la fiesta. Está refinado este. Y luego tenías estos de aquí, que son, bueno, aquí tenéis otro tipo de toca también, que es con una especie de tubo, pero es lo mismo, o sea, la idea es con una tortura a través del agua. Y luego tenéis el potro, es esto de aquí. No, lo que se utiliza es el potro. Entonces el potro, lo tenéis aquí, había el potro y la mancuerda, eran las dos técnicas que había. Bueno, el potro, lo que hacen es que, como veis, van colocándote una serie de cuerdas alrededor del cuerpo, ¿no? Se lo van colocando por aquí, por todo esto, o sea, te van rodeando la cuerda, es una cuerda nada más, ¿no? Que te van rodeando todo esto, los brazos también, el tronco, te rodean, cada una es una cuerda, o sea, hay distintas cuerdas, como tenéis, bueno, se ve a lo mejor un poquito mejor aquí, lo que son los cabos de las cuerdas en el siguiente, en el 14, veis los cabos de la cuerda, entonces te van rodeando todo esto, el cuerpo, y luego lo que hacen es que, a través de la rueda que tenéis aquí, empiezan a tirar.
Empiezan a dar una vuelta y otra vuelta. Entonces, a ver, esto, bueno, lo he traído aquí, pero bueno, los documentos de la Inquisición, ¿cómo narran esto? De la siguiente manera. Primero, esto ya digo que es algo más o menos extremo, o sea, no todo el mundo le ponía en el tormento. Era cuando ya una persona veían que no tal, pues le iban suministrando todo este tipo de técnicas. Lo que van haciendo es lo siguiente, y además lo recoge el notario, lo va recogiendo, van y hacen un golpe de cuerda, o sea, van girando, hacen un giro, y entonces dicen, una vuelta, y empiezan a decir, le pregunta el inquisidor, ¿has hecho no sé qué? ¿Practicas el judaísmo a escondidas y tal? No, no lo practico y tal. Vale, apunta, otra vuelta. Y así. Y siempre está examinando un médico la situación, de tal manera que no podía haber sangre. O sea, quiero decir, esto era una cosa controlada, o sea, tampoco es que aquí habría algún sádico, no digo que no, pero una cosa que en cierta medida estaba controlada. Es decir, tiene que haber siempre un médico y no podía haber sangre. O sea, no se llegaba al extremo. Por eso digo que cuando veis los museos estos que hay de la tortura y tal, está exagerado porque además hay torturas privadas, puede ser un señor de un castillo que tenga su sistema de tortura, hay mezclado de todo, ¿no? Esto estaba todo absolutamente legislado y además hay una cosa importante, ellos piensan que no están haciendo daño. O sea, que hay que tener en cuenta también cómo entendían el cuerpo humano. Ellos no piensan que estén haciendo daño, ellos lo que piensan es que el diablo arraiga en la carne y cuando tú estás torturando a la persona, estás expulsando al diablo. O sea, le estás haciendo un favor a la víctima. O sea, quiero decir, nosotros esto que pensamos, que cuando nosotros nos enfrentamos al pasado, pensamos que hay muchas cosas que nos chocan y es normal. Pero las cosas seguramente son más racionales de lo que nos parecen. Otra cosa es que aceptemos sus razones o no. Pero ciertamente es razonable lo que ellos decían. Es decir, vale, si yo tengo un concepto de que esta persona en cierta medida está poseída por el diablo, por lo menos le está induciendo algún mal, el diablo encarna en el músculo, en la carne, por lo tanto, si yo aprieto, lo lanzo fuera y la estoy liberando. Estoy haciendo un favor. Por lo tanto, cuantas más vueltas le dé, mejor para ella. ¿Vale? Ese es un poco el razonamiento. Y por eso es un concepto de tortura que no busca tanto extraer la verdad, sino liberar, purificar el cuerpo. Es un concepto distinto del que manejamos ahora. O sea, no es un detector de mentiras que no va por luz, ¿no? Es otra cosa. ¿Vale? No se pusieron en su lugar nunca, ¿no? Un favor especial, vamos. Sí, a ver, había algunas voces, pero hay unas voces sobre todo después, cuando ya avanza la ilustración y tal, pero en su momento es que ellos tienen esa idea de que el cuerpo arraiga el mal y tú lo que haces es que estrujándolo le estás haciendo un favor. Es como un exorcista, digamos, ¿no? Sí. Una especie como de exorcismo con el potro. Entonces estas son las técnicas que utilizaban realmente el sistema este.